Buenos días a todos, gracias por estar acá presentes en este festival. Es muy importante para nosotros poder comenzar con este importante tema. Este panel se llama La responsabilidad del Estado ante la memoria histórica. Mi nombre es Elsa Coronado, soy periodista de Plaza Pública y voy a tener el agrado de moderar en este momento este panel. Les voy a presentar a nuestros dos expositores. El primero de ellos, a mi derecha, Ediliberto Cifuentes, un historiador. Es licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es también maestro en Psicología Social y Violencia Política por la Universidad de San Carlos también, doctor en Sociología, es miembro de la revista Contrahistorias, que se edita en México, y autor de la obra Economía y Sociedad en el siglo XIX, los impactos de la globalización y de la aventura de investigar. Vamos a presentar también de una vez a mi izquierda a Carlos Juárez. Él es estudiante de leyes, él trabaja por los derechos humanos, es también columnista de la revista Gaceta, ha sido mi fuente también en alguna de las notas que he trabajado para Memoria Histórica para Plaza Pública, y les pido un aplauso para ellos, por favor. Pues bienvenidos al Festival de Gobierno Abierto. Le voy a conceder a usted primero la palabra para que pueda presentar su exposición. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Inicialmente agradezco a los organizadores de este evento, especialmente al maestro Luis Andrés Padilla por haberme invitado a participar. El tema es complejo y es delicado. Es complejo porque abarca toda una serie de aristas en donde indudablemente está en primera instancia el Estado, pero también otros sectores u otras instituciones que igualmente tejen memoria al margen del Estado, construyen memoria al margen del Estado. Precisamente por eso es complejo para poder abarcar estas distintas áreas. Y en segundo lugar es muy delicado porque implica la condición humana. Parto del principio que los seres humanos somos fundamentalmente historia, no naturaleza. Es decir, para construirnos como seres humanos tenemos que tener un denso contenido de historia. Y ese denso contenido de historia implica prácticas cotidianas, ¿no?, que van desde la familia hasta las actividades, digamos, populares, ¿no? A través de la Iglesia Católica se construye memoria, a través de la Iglesia Evangélica se construye memoria, a través de las tradiciones populares se construye memoria, ¿sí?, a través de las efemérides se construye memoria. El Estado tiene toda una serie de maneras de construir memoria, pero también los sectores alternativos tienen posibilidad o generan posibilidad o luchan por la posibilidad de construir memoria, aunque desde la perspectiva del pueblo no es memoria, sino que es contramemoria. Entonces, la historia es un elemento fundamental. Los seres humanos somos seres humanos en cuanto a seres humanos, es decir, en cuanto portamos valores superiores, justicia, verdad, igualdad, democracia. Eso es lo que fundamentalmente nos hace seres humanos. Entonces, por eso la historia es una condición muy importante y especialmente delicada, porque a partir de ese contexto nos hace ciudadanos, pero nos hace ciudadanos conscientes de nuestra condición humana, y conscientes no solamente de nuestra condición humana, sino conscientes de reproducir condiciones humanas. Y dentro de ese reproducir condiciones humanas está evidentemente la justicia, la igualdad, el bienestar, la tolerancia a la diversidad. Bueno, eso es en el fondo. Entonces, cuando hablamos de memoria histórica y cuando hablamos de memoria histórica del Estado, entonces el Estado en cuanto a su visión oficial de construir ese tipo de memoria, ¿sí?, y la posibilidad de que sectores alternativos construyan frente a ese tipo de memoria que genera el Estado una contramemoria. Bueno, por eso es complejo y por eso es delicado. En una segunda instancia parto de una frase conocida, ¿verdad?, que es los pueblos que no conocen su historia
están condenados a repetirla, que es una frase que tiene parte de verdad y parte de mentira, ¿sí? No es completamente así, ¿verdad? Porque yo no creo que todos los que estamos aquí no tengamos memoria, o si no conocemos la historia, ¿sí? Conocemos la historia, pero en todo caso la historia se está repitiendo a pesar de que la conozcamos, ¿sí? Entonces es una frase que es verdad a medias. Bueno, entonces a partir de esto, ¿por qué se repite la historia? ¿Y por qué se repite a pesar de que conozcamos la historia? Entonces vamos a ver que la historia real no tiene que ver mucho con la historia del Estado, y que el Estado no reproduce toda la historia real. Entonces el Estado tiene una responsabilidad de reproducir un tipo de historia que conviene al Estado. Y esa conveniencia del Estado es a partir de los sectores, más concretamente las fuerzas políticas que dominan el Estado. Entonces el Estado emite un tipo de memoria que beneficia a los sectores que ocupan el Estado. Y así ha sido siempre desde que existen las clases sociales y la lucha de clases. Y los estados son expresión de una clase y de una lucha de clases. En Guatemala, por ejemplo, tenemos que desde la conquista hasta nuestros días existe una historia oficial. Y esa historia oficial es historia de los conquistadores. O sea, es una historia de los vencedores. Entonces, la historia que promueve el Estado, toda historia que promueve un Estado es una historia de los vencedores, no es una historia de los vencidos, ¿sí? Entonces, tenemos en Guatemala de manera recurrente, aunque podríamos pensar que también sucede antes de la conquista, porque las sociedades mayas igualmente tenían relaciones de clase, y ahí mismo también se reproducía un tipo de memoria, a tal grado que en un momento determinado que asumía el control político una nueva dinastía, borraba, destruía los documentos y todo aquello que pudiera regresar a la memoria anterior. O sea, para los sectores dominantes, para los sectores que asumen el poder, la historia empieza cuando ellos asumen el poder y borran la historia anterior. Eso pasa en Guatemala. En 1524, los conquistadores van a borrar la memoria, o van a tratar de borrar la memoria de los vencidos. Hasta hoy. De tal manera que no es, digamos, extraño decirles que lo que Severo dijo en 1970, Severo Martínez Peláez, en la Patria del Criollo, dijo en 1970, Guatemala es una colonia no revolucionada. O sea, sigue siendo una estructura que fue diseñada en la conquista, ¿sí? Esa estructura de relación-contradicción entre criollos y sociedades mayas es una historia que se sigue dando de esa manera hasta el presente. Bueno, entonces la conquista diseña una visión de lo que es la historia, y esa historia es que los españoles, los vencedores, la cultura occidental, las tradiciones occidentales, la religión occidental, especialmente el cristianismo, es la mejor manera de existencia de la sociedad. Y van a desarrollar toda una serie de actividades a partir de lo que va a ser el adoctrinamiento de las sociedades mayas y la conversión al catolicismo, a través de la reproducción de la visión de los españoles a través de los bailes de la conquista. El baile de la conquista reproduce esa dicotomía. El baile de los moros reproduce esta dicotomía que estuvo vigente hasta 1821. En 1821 se da una suerte de ruptura en cuanto al relevo de las clases dominantes. En todo caso, a partir de 1821, los vencedores ya cambian esa visión de la historia de carácter colonial y pasan a una historia liberal. O sea, para los liberales la historia va a empezar a partir de 1821, en tanto que todo lo anterior es obscurantismo.
todo lo que hizo la iglesia, todo lo que hicieron los primeros españoles es obscurantismo. Entonces pasa una visión, precisamente porque los liberales querían implementar un sistema que estuviera de acuerdo más, digamos, a los tiempos del desarrollo de la cultura y de lo que era la economía de carácter occidental, pero siempre pensando en que la cultura maya, o sea, la cultura reprimida, la cultura subordinada, era una cultura y una historia, pues evidentemente no de seres humanos, sino que de haraganes, de personas que se resistían a la civilización y que se va a implementar, se va a profundizar de una manera, digamos, muy profunda a partir de lo que se llama revolución liberal en Guatemala. Les digo lo que se llama revolución liberal porque no es revolución, pero se conoce como revolución. Y entonces los liberales revolucionarios de 1871, a partir de la implementación de la caficultura, van a radicalizar. Y entonces las sociedades mayas no van a ser solamente personas que no tienen una condición de acuerdo a los desarrollos occidentales, sino que tienen una condición, y así está escrito en los periódicos, los indios tienen una condición de animales. Es decir, hay que llevarlos al trabajo, hay que castigarlos para el trabajo porque no les gusta trabajar, no desarrollan una condición especial favorable a lo que es el cultivo del café. Y precisamente a finales del siglo XIX, ante esa situación de que la gran mayoría de la población maya es una población que solo puede dedicarse a trabajar, es una población estrictamente como fuerza de trabajo, se incorpora toda la población europea. Vienen alemanes, vienen italianos, vienen españoles a desarrollar las actividades que no podían desarrollar las poblaciones mayas. Entonces se fortalece esa visión racista, ¿verdad? Y se fortalece esa visión racista hasta el gobierno de Ubico. En el gobierno de Ubico, cuando él empieza a desarrollar un nacionalismo conservador, entonces ya empieza a tener una vinculación con las poblaciones mayas, y es conocido en la historia, en los viajes presidenciales y todo, digamos, la relación que va a tener Ubico con respecto a esta población. Y aparte ahí es donde se va a magnificar la condición maya. Y hay digamos, dos cuestiones. Una, que va a ser la ley de la vagancia. Anteriormente toda la población indígena, toda la población india tenía que trabajar de manera forzosa. Ubico va a romper con ese esquema. En lugar de que toda la población indígena se dedique exclusivamente al trabajo, ya también va a ser la población ladina. Y Severo decía, así a nivel coloquial, en un momento determinado, bueno, ¿verdad? El gran aporte de Ubico fue que no solamente jodió a los indígenas, perdón por el vocablo de alta categoría científica, no solamente jodió a los indígenas, sino que también jodió a los ladinos. Y también cambió las leyes de tal manera que los pueblos indígenas ya tenían derecho a tierra, y algunos no necesariamente tenían la obligación de desarrollar trabajos forzados. Pues tiene una visión arqueológica, tiene una visión turística a los indios, a los mayas, hay que darles un cierto espacio, ¿sí? Pero ese espacio es porque ellos igualmente pueden ser una figura importante para el desarrollo del turismo. Es una mecánica, es una técnica para atraer turistas, ¿verdad? Para poder obtener, digamos, ingresos y divisas para presentar a esta población. De tal manera que para el gobierno de Ubico, especialmente al ministro del Ministerio de Educación, en Guatemala no había problema indígena, sino que lo único que había era que alfabetizarlos. Había que mantenerlos con su condición, pero había que alfabetizarlos. Esto cambia completamente en el 44-54. En el 44-54 ya se considera que la población indígena, se va a crear un documento que se llama el Estatuto Indígena. Y este Estatuto Indígena va a ser discutido en la primera Asamblea Nacional Constituyente de 1944 al 45. Y ahí se va a dar la primera discusión. Los dos grandes ponentes de esta discusión va a ser Clemente Marroquín Rojas, ¿verdad? Una persona muy importante en la segunda mitad del siglo XX, y David Vela. David Vela había estado en un congreso de Pátzcuaro, que había sido diseñado por los mexicanos e impulsado por los mexicanos. Los mexicanos tenían una condición distinta de lo que eran los pueblos mesoamericanos,
y le dieron un espacio enorme porque la participación de la población indígena en la Revolución Mexicana había sido importante, entonces se ganaron, digamos, ese reconocimiento. Y eso es traído a Guatemala. Es traído a Guatemala, entonces se crea, se discute un estatuto indígena, pero no se acepta en la Constitución, aunque se aceptan 4 artículos donde se les respeta sus condiciones tradicionales, se les respeta su lengua, se les tiene que dar tierra, o sea, se desarrolla una actividad proclive para beneficiar a la población maya. Y se abre, desde luego, por eso la perspectiva de analizar lo que era la historia de las poblaciones mayas. Ahí hay un documento importantísimo que se llama el levantamiento del Partido Indígena de Totonicapán, que es, digamos, el primer documento, pero había una intención de recuperar precisamente todas las luchas de la población maya. Y aparte porque también hay un historiador importante, don J. Joaquín Pardo, que va a ser el que va a organizar el Archivo General de Centroamérica. Él solo va a organizar 5 millones de fichas, ¿verdad? Pero es importante don J. Joaquín Pardo porque dentro de mi punto de vista es el primer historiador moderno. Empieza a hacer una crítica a la independencia, empieza a plantear que realmente no hubo independencia, empieza a plantear que lo que se conoce hasta hoy como próceres de la independencia no eran próceres de la independencia, porque habían otros, digamos, otras personas que habían luchado incluso con una visión distinta a la independencia promulgada el 15 de septiembre de 1821. Y cómo esas personas fueron encarceladas, cómo esas personas fueron reprimidas. Entonces, en alguna medida, a partir de la revolución, se empieza a sacar la historia de sectores reprimidos. La historia de los mayas, que son sectores reprimidos, y la historia de las capas medias, que igualmente habían sido reprimidos y que no se les había dado el espacio. Bueno, en la historia de Guatemala, pues la historia es recurrente, pero es recurrente, no se repite, no porque no se conozca la historia, sino que se repite porque hay estructuras de larga duración que obligan a que se repitan determinados procesos. Y en el 54 entonces se borra ese tipo de posturas, se desarrolla todo un anticomunismo visceral, un anticomunismo donde exigir, digamos, derechos laborales, el Código de Trabajo, van a tolerar el Código de Trabajo, ¿sí? Van a tolerar la autonomía, van a tolerar, no estoy diciendo van a aceptar, van a tolerar por ciertas condiciones históricas el Código de Trabajo, van a tolerar por algunas circunstancias históricas la autonomía universitaria, van a tolerar por algunas razones lo que es la creación del Instituto de Seguridad Social en esa época, ¿sí? Ahora, como esos anticomunistas han venido gobernando de manera indistinta hasta el presente, y en mi opinión, ahorita lo que estamos viendo es una suerte de crisis con respecto a ese tipo de gobiernos, ¿verdad? Que en este momento están haciendo crisis. Ahora el Seguro Social lo quieren privatizar, la Universidad de San Carlos lo quieren privatizar, se está creando toda una posibilidad para romper con las prestaciones laborales de los trabajadores. Ahora lo que prevalece es el mercado. Y lo que prevalece el mercado, entonces, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la memoria histórica? El Estado actual no proyecta memoria, pero no proyecta memoria porque no es necesaria la memoria. En todo caso, hay un proyecto de desmemoria fundamental, hay un proyecto de desmemoria. Todo el proceso que se está dando actualmente es un proceso de desmemoria. Y es un proceso de desmemoria porque desde la perspectiva del Estado, el Estado actualmente provoca desmemoria. Está apoyando a todos aquellos sectores que consideran que todas las víctimas del conflicto armado interno son terroristas. Entonces hay una desmemoria. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque hay una ofensiva. Incluso si nosotros miramos con mucho más cuidado lo que es la escritura de la historia, vamos a ver que hay más o menos 12 historias de militares, ¿sí? Y esas 12 historias militares están justificando que precisamente lo que ellos hicieron fue asumir una condición nacionalista, ¿sí? Una condición realmente democrática, porque se enfrentaron a los autoritarios que estaban impulsando un proceso completamente distinto a la existencia de un Estado de terror, un Estado genocida en este momento. Entonces hay una contramemoria, y esa contramemoria lo que está resaltando es que todas las demandas populares
porque las víctimas del conflicto no son víctimas del conflicto porque participaron en una guerra. En primer lugar, eso no es cierto, porque las víctimas del conflicto era población civil no armada, y ahí se violaron toda una serie de leyes de carácter internacional. Pero más allá de eso, de que son víctimas y que hay que recuperar la memoria de las víctimas, ¿qué es lo que hay atrás de esas víctimas? Y atrás de esas víctimas hay una defensa de las tradiciones populares. Atrás de esas víctimas hay una defensa de los derechos a la tierra. Atrás de esas víctimas hay una defensa a la igualdad, hay una defensa a la libertad, hay una defensa a la democracia, hay un elemento a la verdad. Ahí es, y esto es lo importante en este momento dentro de la lucha que hay, que no solamente son víctimas, y hay que recordar, sino por qué luchaban, y qué era lo que había en ese momento precisamente que los llevó, incluso algunos a tomar decisiones de participar en el conflicto. Bueno, entonces el Estado ahorita está produciendo desmemoria, aparte de que tradicionalmente, desde la conquista, ha provocado desmemoria, porque la memoria que se produce el Estado es parcial, es la memoria de los vencedores. Y en tanto que la memoria de los vencedores es parcial, no recupera toda la memoria popular. En ese contexto, tenemos que ver entonces que la memoria y la responsabilidad de memoria del Estado es precisamente a partir de la defensa de determinados intereses, de determinados privilegios. Una memoria oficial, una memoria del Estado defiende determinados intereses y determinados privilegios hasta hoy, incluso determinadas maneras de relacionarse con la naturaleza y determinadas maneras de relacionarse con la condición humana. Y desde estos dos elementos, lo que proyecta el Estado con su memoria desmemoria, es justificar la depredación de la naturaleza, justificar la destrucción de los ríos, justificar la destrucción de los bosques, etc. Y dentro de eso, indudablemente, justificar la destrucción de la condición humana. En nuestro país, la condición humana no es el centro de atención por parte del Estado, y esto es visible en este momento cuando el sistema educativo está colapsado, cuando el sistema de salud está colapsado, ¿verdad? Cuando el sistema de justicia está colapsado. Y precisamente ante este colapso lo que hay que provocar es desmemoria, es decir, que no se conozca, ¿verdad? Todos los procesos de lucha, todos los procesos de existencia popular y toda la tradición popular política de las víctimas en este momento. Bien, entonces la responsabilidad del Estado es fundamentalmente una responsabilidad. La responsabilidad del Estado con respecto a la memoria histórica es reproducir una memoria histórica, desmemoria, precisamente para justificar todo lo que impulsan los intereses económicos en este momento. Y yo considero que es importante subrayar esto, ¿verdad? Porque no es una lucha entre terroristas y contraterroristas, sino que es la lucha precisamente por una sociedad con justicia social, ¿sí? Una sociedad con derechos humanos, una sociedad con derechos sindicales, una sociedad con derechos de los jóvenes, fundamentalmente, y los jóvenes en este momento, dentro de esa perspectiva de la memoria, desmemoria, no tienen derechos. Walter Benjamin dice que no hay realmente una actitud de reconocimiento del futuro. O sea, no hay futuro. Y aquí la población guatemalteca desde siempre es una población joven. Entonces, ¿qué futuro tienen los jóvenes? No hay una envidia por el futuro. Eso lo dice Walter Benjamin, lo está diciendo antes de 1944, ¿verdad? Dentro del proceso de Segunda Guerra Mundial. No hay una envidia por el futuro. Y precisamente en tanto que no hay una envidia por el futuro, lo que hay que crear es desmemoria de parte del Estado. Aparte de que el Estado produce una memoria especial, ahorita hay un proceso de desmemorización. ¿Pero por qué hay un proceso de desmemorización? Porque prevalece la economía de mercado. O dicho de otra manera, porque se está produciendo el capitalismo, ¿sí? Se está convirtiendo el capitalismo, como ya ha sido dicho, en un capitalismo salvaje. Y ese capitalismo salvaje, precisamente lo que persigue es desmemorizar. Y alguien dijo, ¿verdad?, que la memoria de los guatemaltecos, especialmente de las capas medias urbanas, pues es una memoria de una persona de 12 años, o sea, no hay memoria. Y el Estado está precisamente impulsando desmemoria. Entonces, la responsabilidad del Estado es fundamentalmente, actualmente,
crear un proceso de memoria, porque siempre el Estado ha provocado un proceso de una memoria oficial. Ahora, frente a esto, ¿qué hay que hacer y cómo se puede replantear? Pues evidentemente hay que crear contramemoria, y esa contramemoria no viene del Estado. Esa memoria no viene, evidentemente, de los organismos oficiales educativos. Incluso hasta hoy, no sé si estoy desactualizado, en los cursos de la escuela primaria no existe historia de Guatemala. Existe estudios sociales sobre la sociedad guatemalteca. O sea, desde siempre la historia no ha sido un elemento fundamental. La historia y la historicidad. Entonces el Estado no genera memoria, y las instituciones actualmente no están generando memoria, están reduciendo hasta donde sea posible que los guatemaltecos no tengan memoria. ¿Y dónde está lo delicado y dónde está lo fatal de esto? Que no están construyendo condición humana. No se está construyendo condición humana. Es decir, nos están, bueno, es terrible, pues, los están deshumanizando. Los están deshumanizando, se está creando un vaciamiento de la subjetividad. Se está creando un vaciamiento de la politicidad, se está creando un vaciamiento de la condición humana. Y eso lo podemos advertir en todos los lugares. Aquí hay violencia, aquí hay muertes, aquí hay sicarios, aquí hay niños desnutridos, aquí hay violencia intrafamiliar, aquí hay homofobia, y todo eso nos importa un bledo, ¿sí? Porque nos están deshumanizando. Y la deshumanizando viene a partir de la reducción de la memoria. Y aquí termino planteando precisamente la historia. Los seres humanos somos fundamentalmente historia. Si no tenemos historia, si no construimos historia, si no conocemos nuestra historia, si no conocemos y si no construimos historia, estamos deshumanizados. Y eso es lo importante, y me remito al inicio de la plática. Nosotros, los seres humanos, antes que naturaleza, antes que condiciones estrictamente de carácter genético, somos historia. Y si no tenemos historia, no tenemos capacidad para poder construir una sociedad que tenga historia. O sea, nosotros somos pasado, somos presente y somos futuro. De tal manera, si nosotros queremos asumir una condición humana, bueno, los historiadores tenemos que tenerla. Bueno, los historiadores que escribimos a contrapelo del sistema, pues tenemos que tenerlas, tenemos que ser profundamente humanos. Tenemos que buscar el objetivo de ser profundamente humanos, porque esa es la historia que tenemos que proyectar como historiadores. Pero todos tenemos que asumir, no siendo historiadores, como entes históricos. Y entes históricos es precisamente situarnos en las coordenadas del presente, ver cómo en este presente hay injusticia, ver cómo en este presente no hay posibilidades, digamos, de desarrollo humano, y luchar dentro de nuestros propios espacios por una contramemoria, por una contracultura, y fundamentalmente crear contrahistoria. Y debo de decir, esto de creación de contrahistoria no es nada nuevo. Podía hablar cómo dentro del margen de las dictaduras, dentro del marco del genocidio, dentro del marco de la violencia, todos los pueblos hemos construido historia. Entonces, construir historia es precisamente buscar esa historia de los sectores reprimidos, esa historia de los sectores explotados, esa historia de las víctimas. En ese marco nosotros construimos contrahistoria. Bueno, dejo hasta acá. Muchas gracias. Pues haciendo gala de su profesionalización en sociología e historia, creo que nos ha dado un gran recorrido. Estamos en el segundo Festival de Gobierno Abierto y el tema principal es la responsabilidad del Estado ante la memoria histórica. Y Edilberto nos ha contado en este momento, a manera de resumen, se los digo, que el Estado nos da una versión de los hechos, de lo que nuestro país ha vivido en diferentes etapas de su recorrido, de nuestra historia en general. Pero rescato lo que usted menciona, ¿no? Buscar la historia de los reprimidos, los sin voz, los que no han tenido oportunidad de contar su versión de los hechos. ¿Y en dónde conseguimos esa información? Edilberto Cifuentes nos dice, Torres Cifuentes nos dice que el Estado no nos la va a contar. Entonces ahora le traslado el micrófono a Carlos Juárez para que él nos diga cuál es la responsabilidad del Estado y dónde conseguir esa historia. Muchas gracias. En primer lugar, muy contento de estar acá en esta Casa de los Estudiantes. Yo considero que para los que hemos pasado por aulas universitarias no debe haber mayor aspiración que ser un eterno estudiante.
siempre el estudio es alimentación para el alma también, ¿verdad? Es cultivación, entonces muy contento de estar acá en la casa de los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar y luego, pues, ¿qué decir después de semejante intervención de mi antecesor, ¿verdad? Muy increíble todo lo que en estos espacios se puede aprender. De mi parte, yo me referiré a un periodo un poco más concreto que también me lleva al trabajo que yo he desarrollado durante mucho tiempo, que es el acompañamiento a víctimas del conflicto armado interno. Ese es un trabajo que le deja también a uno grandes aprendizajes en la vida. Es un tema que tiene que ver también, precisamente si estamos hablando de gobierno abierto y de proveer acceso a la información, pues es difícil venir el día de hoy aquí a hablar con ustedes y tratar de decirles cosas positivas que ha hecho el Estado. Va a ser muy difícil para mí hacer eso, pero principalmente quiero referirme al derecho a la verdad, que también es un elemento muy clave de la memoria histórica. Creo que el derecho a la verdad nace principalmente como una necesidad de respuesta a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y específicamente pensando en las desapariciones forzadas, ¿verdad? Las desapariciones forzadas son un delito de lesa humanidad. Esto quiere decir que ofende a la humanidad completa, muy precedido de la incertidumbre de conocer el paradero, el estado de las víctimas, y eso provoca en la gente situaciones de mucha vulnerabilidad psicológica. Y esto lo alimenta la incertidumbre de no conocer el paradero y el estado de sus familiares. Es así como también el derecho a la verdad está estrechamente relacionado con el acceso a la información, principalmente la que viene, la que se origina, se sistematiza y la que debe de proveer el Estado. Todos aquí tenemos el derecho de acceder a la información que está en poder del Estado, y creo que esa ha sido una de las cosas que más ha limitado el fortalecimiento de las democracias en Guatemala. Verdaderamente ejercicios en donde se pueda acceder a la información en poder del Estado son muy limitados, a pesar de que contamos ya con algunos instrumentos legales. Como decía, el por qué conocer información sobre violaciones a derechos humanos, por ejemplo, tiene una vinculación directa con memoria histórica. Significa también el poder saber cómo actuó el Estado, saber qué fue lo que sucedió con cada una de las víctimas y poder decir, bueno, eso yo no voy a dejar que vuelva a suceder nunca más, ¿verdad? Creo que hoy la mayoría tenemos facilidad de comunicación y de información, pero pocas veces es proveniente del Estado, ¿verdad? Creo que todos podemos decir, es ilegal que la policía entre a mi casa sin una orden de poder ingresar, pero eso lo sabemos ahora y no dejaremos que suceda algo, una ilegalidad como esa, ¿verdad? Precisamente eso es lo que crea la memoria histórica, ¿verdad? Esos son ejercicios de reflexión social que nos llevan a plantearnos situaciones del pasado en las que se han cometido abusos y que las generaciones venideras no permitan que vuelvan a pasar. Es un ejercicio también de no repetición, ¿verdad? La memoria histórica hoy en día la plantean muy ligada también a justicia transicional, pero ese es un elemento nada más, ¿verdad? Muchas veces se cree que cuando hablamos de memoria histórica solo hablamos de los juicios que tanto han ocasionado en Guatemala en la actualidad, pero también tiene que ver con el tema de recordar la dignidad de las víctimas. Tiene que ver con el tema de decir, acá pasó esto, pasaron estas atrocidades y no dejaremos que esto vuelva a suceder de nuevo.
es muy necesario, sobre todo que los jóvenes se apoderen de esta memoria histórica, ¿verdad? Interesantísimo el concepto de contramemoria, que es precisamente lo que ha pasado en Guatemala. Para hablar de que el Estado nos ha dado esas herramientas de reflexión y de no repetición, eso es mentira. En Guatemala han sido las víctimas las que han promovido esos ejercicios de no repetición. Cuando es un deber del Estado, si ha salido de un periodo, y sobre todo con las particularidades de racismo que tuvo el conflicto armado en Guatemala, ¿verdad? Debería de ser una responsabilidad y debería de estar invirtiendo recursos en formar a las generaciones que vienen para que no permitan que esto vuelva a suceder. Pero lamentablemente esto no ha pasado, al contrario, hay una lucha y una búsqueda de que el pueblo se mantenga en la ignorancia de lo que ha sucedido, ¿verdad? De no delimitar algunas responsabilidades que se tuvieron, y entonces han sido las mismas víctimas quienes han tomado la batuta para hacer conciencia en esto. Y me estoy refiriendo siempre a conflicto armado, que es como el tema en el que más me he desarrollado, pero esto aplica para todo, ¿verdad? Al hablar de memoria histórica es que no permitamos que haya otro hogar seguro. Nos lleva a esas reflexiones. No es el pasado, es el presente. Es proyectarnos a futuro y decir, tenemos derecho a saber tales y tales situaciones y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Entonces, planteaba eso porque dentro de si hablamos de acceso a la información, por ejemplo, acá Heriberto conoce muy bien el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Yo me quiero referir un poco a la riqueza de archivos que hay en Guatemala, pero el Archivo Histórico de la Policía Nacional es una cuestión, es un paradigma en Latinoamérica. No hay otro archivo como ese que tenga tanta documentación del conflicto armado, pero creo que justamente lo platicábamos en la previa, no ha sido utilizado como un instrumento formador y de educación. Miren, acercarse a esos documentos, poder ver la información que consta ahí empezamos a hacer ejercicios maduros de conciencia de las atrocidades que se cometieron acá, y nos lleva a sensibilizarnos, a ponernos en el lugar de las personas que vivieron esto. Lamentablemente es el único archivo guatemalteco sobre violaciones a derechos humanos que tuvo que pasar por una infinidad de complicaciones y que ha sido promovido y ya se ha mantenido a base de donaciones internacionales. Nunca ha habido un aporte del Estado. Eso nos habla también de la responsabilidad y el compromiso que tiene el Estado a la hora de hacer memoria histórica. Nuevamente vuelvo a lo que decía Heriberto, es una contramemoria lo que se ha hecho acá. Nunca ha habido una actitud abierta por parte de ningún gobierno de decir le vamos a apuntar a esto y vamos a avanzar un poco más en la información. Miren, son ya 21 años de la firma de los 22 años de la firma de los acuerdos de paz, y estamos en un periodo clave también. El llamado para los jóvenes es con la capacidad de información y cómo se socializa todo ahora, de empoderarnos de esto, de hacer uso de todas las herramientas a nuestro alcance para poder formarnos, y que aquí tampoco quiero hacer mucho énfasis a generar criterios veraces, criterios maduros de memoria histórica. Sin lugar a dudas, aquí hubo un conflicto armado que dejó víctimas de ambos bandos y que los errores están en ambos bandos, y eso es necesario que generaciones como las venideras lo tomen muy en cuenta, entren en una racionalización de lo que pasó y decir, no podemos esconder
ese montón de personas que están desaparecidas, ese montón de atrocidades, masacres que se dieron en Guatemala, no las podemos dejar a un lado, no podemos dejar de pensar en ellas, dejar de hacer investigaciones, dejar de generar conciencia de la situación que se vivió hace unos años acá en Guatemala. Decía que es una oportunidad la memoria histórica también para avanzar como sociedad, y precisamente tiene esa vinculación con lo que les decía, de generar esos criterios maduros de memoria histórica. ¿Cuáles son los fines de la memoria histórica? Precisamente que las generaciones futuras se empoderen de esta información. Lamentablemente han pasado ya varios años desde que un recurso como el archivo histórico de la policía se descubrió y no hemos podido tener mayor avance en obtener información del perpetrador directo, que es el ejército, ¿verdad? Hay una política continua de negación de información de este lado y eso no nos permite avanzar también, no permite obtener verdad, y la verdad es un elemento, en primer lugar, de reparación para las víctimas directas, pero en segundo lugar se debe ver como una reparación para la sociedad, porque el conocer la verdad de los hechos nos lleva a nosotros a generar mayor sensibilidad con temas como estos. Y luego decir de que no solo la verdad y el acceso a la información es un instrumento para la justicia y para las víctimas en sí, sino que también es un aporte para la reconciliación, ¿verdad? Tanto que se habla hoy en día y nos quieren generar de que existe una opinión de que existe polarización en Guatemala. Miren, se vive hablando todavía de izquierda, de derecha, de un montón de cosas, y la mayoría de jóvenes, pocos quieren saber de eso, ¿verdad? Es momento de que empecemos también a aceptar las cosas como son y que los mismos jóvenes tomen la batuta, tomen los instrumentos que tienen y puedan trabajar en base a ellos sus propios análisis. Luego quisiera hacer referencia también a que algunos datos así muy generales. Guatemala es un cementerio clandestino, es un gran cementerio clandestino. La cantidad de víctimas que se encuentran esparcidas por estas tierras es inimaginable. La Comisión de Esclarecimiento Histórico da algunos datos, pero algunas de las cosas, de los esfuerzos que ha hecho las organizaciones, por ejemplo, es que se han recuperado 8,000 cuerpos de personas que han sido asesinadas durante el conflicto armado interno, de los cuales se han podido identificar 3,000. Se han documentado también más de 1,200 casos de niñez desaparecida. Y aquí un dato muy interesante: la comisión establece 1,600 masacres. Esfuerzos combinados de gente que trabaja en esto hablan de que ya se han documentado más de 2,000 casos de masacres. También, y todo esto, todos estos datos de los que les estoy hablando, sin ningún esfuerzo del Estado, ningún aporte del Estado para ese tipo de investigaciones. Entonces, tener muy en cuenta que también la memoria histórica sirve para cambiar esas cosas, para cambiar esos datos que ya tenemos preestablecidos y que mucha gente se mantiene con esa información ya como una verdad total, pero ustedes pueden acceder a una verdad todavía más profunda, hacer cada vez más incisivos en la información que se les genera. Y yo, para ir cerrando, también quisiera hacer el llamado a trabajar en memoria histórica. Trabajar en memoria histórica es
sumamente importante. No es aburrido. Creo que los jóvenes hoy en día miren, es una generación que está en una oportunidad única de poder difundir su capacidad creadora. Con todas las herramientas que tienen digitales el día de hoy, ustedes están a un toque de viralizar una historia, de viralizar cualquier situación en la que ustedes se entreguen y pongan su cuota creadora. Están ahí, están a su alcance y utilícenlas. La memoria histórica no debe verse como un tema aburrido. Hoy la memoria histórica les puede a ustedes también motivar su arte, realizar, miren, ejercicios de literatura, ejercicios de escultura, de pintura. Ustedes están en una oportunidad única. En algunos países ya se utiliza la política del arte para sanar. Ustedes también están en esa posibilidad de poder tomar esas situaciones que se documentan en cualquier lado, hacer de una historia también una obra de arte, poder generar ustedes ahí sus trabajos, ¿verdad? Sus trabajos artísticos. Creer en los cambios siempre es posible y creo que ustedes están ya a un paso, esta generación digital que nació ya con el teléfono en la mano casi, están en esa oportunidad única de hacer ejercicios de memoria. Tener herramientas que les permitan a ustedes los van a llevar a sensibilizarse enormemente. Hay unas historias increíbles que no debemos de dejar pasar, de vidas que se entregaron a diferentes causas sociales y que están ahí para hacerlas públicas y para que también todo aquel ejercicio que ustedes realicen en honor a las víctimas del conflicto armado también es una dignificación para las familias. Para terminar, decir el mensaje de que esperamos que algún día haya un Estado mucho más responsable con la memoria histórica, pero mientras tanto el cambio está en ustedes. Utilicen las herramientas necesarias y empiecen ustedes a hacer esos ejercicios de memoria histórica. Muchas gracias. Anuncio que tenemos un tiempo para preguntas. Me gustaría que algunas personas que tuvieran sus dudas pues puedan prepararlas. En unos segundos les voy a dar la palabra. Solo para hacer un resumen de lo que Carlos Juárez nos ha comentado, rescato de su experiencia lo que ha contado, que el Estado definitivamente no ha sido responsable con la memoria histórica de este país y lo evidencia él en la administración de dos recursos importantes que han sido información clave para los juicios recientes, como el caso Molina Thyssen, por ejemplo, el más reciente, y esto es el uso del archivo de la Policía Nacional. Recuerdo que en la cobertura de ese juicio yo estaba impresionada porque aparecía una de las fotografías del fichaje de Emma Molina Thyssen, que fue rescatado de ese archivo de la Policía Nacional, pero también que en el juicio por genocidio y en otros juicios que hemos tenido se ha utilizado como fuentes de información el trabajo que ha hecho la Fundación de Antropología Forense, que es otro recurso que Carlos menciona y que ha sido determinante para encontrar la verdad, para que los jueces puedan determinar la responsabilidad de Estado en estos hechos. Entonces, con esas dos cosas vitales creo que podemos resumir un poco lo que él nos ha comentado. Hay algunas personas que tienen dudas, me gustaría que pudieran levantar la mano, no sé si tenemos otro micrófono ahí, tenemos 3 manos levantadas, entonces vamos a comenzar por acá, en esta esquina, no sé si tenemos micrófono, ¿no? Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth García Bauer, excelentes las exposiciones. Bueno, claro, tengo muchísimas preguntas, pero me voy a centrar en 3, principalmente para el doctor Adalberto. Lo felicito, un excelente recorrido histórico desde la misma conquista. No sé si puedo hacer las 3 a la vez, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa historia que emerge con el REMI? ¿Qué pasa con esa historia que empieza a emerger con la recuperación de la memoria histórica, o sea, el REMI?
y ahorita estamos viviendo un choque, como abre usted, un contrachoque ante esa memoria histórica que nos fue presentada. Otra inquietud que me surge es el tema tan candente hoy en día sobre la soberanía. ¿Qué opinión le merece eso, verdad? Y el justificativo que se tiene para no cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana acerca de los casos, sobre todo de masacres que se han cometido en Guatemala. Otro aspecto es importante y quizás aparte de las preguntas, bueno, vemos también acá, doctor, el tema de la anulación del primer juicio de genocidio se puede catalogar también como un contrachoque histórico, ¿verdad?, de las élites económicas y del poder político que tenemos cooptado por los élites militares también. Y yo, solo para cerrar mis preguntas, bueno, hay que descubrir efectivamente la historia y solo cierro con tal vez con una solución entre grandes académicos que tenemos y los jóvenes que están emergiendo en esa pasión de la historia. Yo soy de una generación que me tocó vivirla, que me tocó descubrirla. Tal vez la ventaja es que viví en una familia donde pude ver dos aspectos crudos de la historia y la necesaria conformación, ¿verdad?, de agrupaciones académicas como los doctos que tenemos acá en defensa de la verdad histórica, que es necesario ya conformarlas en Guatemala, porque ahorita es cruda, como dice aquí usted, doctor, ¿verdad? Hay un contrachoque terrible, salvaje, y que es necesario acuerparse fuertemente con personas que han dedicado su vida a descubrir la verdadera historia para enfrentar ese choque. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Alejandra Aguja, vengo de Quetzaltenango, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues mi pregunta está relacionada con lo que decía el doctor, ¿verdad? Me llama mucho la atención la situación en la que nosotros los jóvenes nos encontramos con respecto al aspecto laboral, ¿verdad? Realmente el aspecto laboral de los jóvenes tiene un panorama muy limitado actualmente, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo destratificar, o sea, cómo eliminar la estratificación social para hacer nuevas propuestas prudentes que consoliden los deberes del Estado y de esta forma provocar justicia social, económica y de oportunidades para los jóvenes? ¿Cuál cree usted que tendría que ser como la memoria que se tiene que traer para que las personas no condicionen su estado social, que condicionen qué es lo que ellos quieren ver de la memoria que se tiene? Gracias. Buenos días. Excelente las exposiciones, ¿verdad? Y la reflexión. Y me surge la duda con relación a que hay, ¿verdad?, un esfuerzo sin precedentes a los juicios emblemáticos que han habido, ¿verdad?, por los temas de genocidio y masacres. Pero también creo que hay una estrategia, ¿verdad?, del mismo Estado y de los grupos hegemónicos por desvirtuar esa verdad, ¿verdad?, y también por no individualizar responsables, ¿verdad? Entonces, la última sentencia de genocidio, por ejemplo, se dice que hubo genocidio, ¿verdad? Se afirma que hubo genocidio, pero sin embargo no se individualizan responsables, ¿verdad? Y como también hay una estrategia de silenciar, ¿verdad?, ciertas cosas, argumentando la no polarización o el abrir heridas, ¿verdad? Entonces creo que todavía hay un gran camino para lo que es el resarcimiento, por ejemplo, ¿verdad? Y de también señalar a los responsables. Entonces, ¿cómo realmente se puede hacer justicia sin individualizar y sin desvirtuar, ¿verdad?, esto que ha pasado y la verdad?
Bien, primero también, qué gusto haber escuchado esa concatenación histórica relacionada al tema de la memoria. Sin embargo, quiero, digamos, abonar un poquito en lo conceptual, ¿verdad? A mí, memoria histórica como término me hace un poco de ruido, me hace ruido. Creo que memoria e historia hay que trabajarlas separadas, creo. Pero aquí está el doctor Edilberto y a él quiero plantearle esta reflexión. Lo primero es que creo que haciendo, digamos, una especie de comparación con lo que es el trabajo psicoanalítico, uno sabe que las cosas no son como se recuerdan, ¿verdad? Y que la memoria, que la historia como tal, es decir, unir memoria histórica, implicaría que tenemos una historia de los hechos tal como los recordamos, ¿verdad? Si reducimos memoria a recuerdo. Y en ese sentido, mi esfuerzo de separar es que la historia merece un poquito más de elaboración, es decir, la historia hay que elaborarla para que sea liberadora, para que nos traiga no solo las cosas tal como nos las recordamos, sino llevarlas de la corta duración que es el acontecimiento, el hecho, a las interpretaciones más estructuradas, de por qué sucedieron los hechos, de por qué, qué estructuras, qué coyunturas históricas, qué épocas, qué cosas marcan los hechos más cortos, digamos, los que somos capaces de recordar. Por otra parte, y en ese sentido me pareció muy valioso el énfasis que hicieron en el papel de los archivos, el papel del arte, el papel de la contracultura. Yo creo que caemos en una visión muy romántica cuando esperamos del Estado algo que el Estado no nos va a dar, por lo menos y yo diría en muchas otras condiciones históricas. Hoy en el mundo los estados imponen una visión, como dijo Edilberto, coherente con un interés básicamente de mercado, pero no solo de mercado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando sí recordamos, pero queremos estar atados a una visión conservadora de la realidad, que es una cuestión que está hoy muy presente? Es decir, sí, eso pasó, pero vamos a seguir así. Y provocamos, y desde el Estado y desde los grupos del poder se provoca decir, sí, hemos sido anticomunistas y hay que seguirlo siendo, porque eso no nos trae nada bueno. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos esas manifestaciones, verdad? Lo que sucede es de que acá se está haciendo un planteamiento que implica desarrollar una nueva visión de la historia y de la condición humana y de la historia de Guatemala. Yo lo que quiero es, precisamente en esta complejidad, recuperar. La memoria histórica es un campo de batalla, ¿sí? Y todo en la sociedad son campos de batalla. Cuando se descubre o se recupera, yo pienso que se recupera más que se descubre, el archivo de la PLC en 5 de julio de 2005, se abre una expectativa. Y ahí se abre una expectativa porque es un archivo directamente vinculado con la violación de los derechos humanos de manera terrible, pues, y cruda. Pero el Archivo General de Centroamérica también es un archivo donde existen víctimas. El archivo de la Curia es un archivo donde existen víctimas.
Y todos los archivos van a expresar precisamente situaciones. Lo que pasa es en qué perspectiva vamos al Archivo General de Centroamérica. Si vamos al Archivo General de Centroamérica a buscar la historia de los corregidores, eso es lo que vamos a encontrar, pero hay historia de las víctimas, y hay masacres, y hay genocidio, ¿sí? Y hay personas que fueron llevadas al patíbulo, que fueron laceradas, que fueron colgadas, ahí en el Archivo General de Centroamérica. O sea, todo archivo y todo lugar es un campo de batalla. Y también hay que pensar que lo que hay que saber de manera concreta, que el Estado, este Estado guatemalteco, nunca va a dar una perspectiva de creación de memoria alternativa. Y nunca la va a dar porque nunca la ha dado. Y porque lo que se ha podido hacer es precisamente desde la perspectiva de las luchas de los vencidos o de los que luchan por una sociedad distinta. Pues la apertura del archivo de la Policía Nacional va a ser producto de la sociedad civil, va a ser producto de un procurador que en ese momento tenía una vinculación con respecto a la recuperación de una memoria alternativa. Entonces, hay que pensar que todo es un campo de batalla, y que este Estado, en tanto que es un Estado de clase, es un Estado de los mercados, es un Estado del capital financiero, nunca va a generar memoria colectiva, nunca lo ha hecho. Y que todo lo que es alternativa de memoria colectiva, o sea, contramemoria, es fruto de las luchas de los sectores explotados. Si no vamos a esperar de que el Estado se sensibilice, no vamos a esperar de que los ministros se sensibilicen, y no vamos a considerar que nosotros tenemos que sensibilizarnos frente a esto, porque nosotros somos historia, y porque la historia, precisamente como lo dijo Jenny, es libertad. Si no tenemos historia, no podemos ejercer nuestra libertad. Y esto hay que pensarlo, porque los sectores reprimidos, los sectores que murieron precisamente por ejercer su derecho a la libertad. Bueno, aquí hay toda una serie de cuestiones que habría que decir, pues, ¿verdad? Y habría que explicar. El derecho al trabajo, por ejemplo, ¿verdad? El derecho al trabajo es un derecho por el cual las víctimas lucharon. Pero el derecho al trabajo también, el derecho a la libertad y el derecho a la cultura es un derecho que se viene disputando desde la conquista. Y por eso hay miles de muertos, miles de reprimidos. Y por eso me gusta esta afirmación de que Guatemala es un cementerio clandestino. Pero es un cementerio clandestino no solamente por lo que pasó en el conflicto, es un cementerio clandestino desde siempre. Hay una negación de todos los que han luchado. Y además, para terminar y para abrir el debate, ya vamos a terminar esto, desafortunadamente, el Estado actual es un Estado contrainsurgente. Bueno, le doy la palabra a Carlos. No, solamente para abonar también, porque todo ha sido muy enriquecedor. Sí, decir de que efectivamente nos enfrentamos cada vez más a gobiernos que definitivamente quieren aplicar el oscurantismo, como dijo el licenciado. Todo lo que ha pasado antes de su entrada al poder se tiene que borrar. Eso es lo que predomina, pero pues el llamado siempre a que cada uno de nosotros podamos hacer esos ejercicios maduros de memoria histórica, acercarnos a información veraz. Miren, yo solo voy a hacer referencia a una historia en particular del asesinato del embajador alemán a manos de la guerrilla. Encontré el archivo de la Policía Nacional en el año 70. El archivo de la policía proporcionó algunos documentos y dentro de ellos a mí me impactó lo que decía usted. Hay cosas que lo impactan a uno. Una nota escrita por él en cautiverio que decía con su puño y letra: estoy bien, me están tratando bien, ¿cómo están los pagos del personal de la embajada? Por favor, páguenles a todos. Esa era su preocupación. Él estaba secuestrado en las manos y pues hay historias de historias. Él finalmente es asesinado, pero imagínense que atrás de esos grandes números y de esas grandes conversaciones hay una persona como cualquiera, con emociones, con preocupaciones al igual que las que tenemos nosotros el día de hoy o en cualquier momento. Mi llamado a investigar mucho y a apoderarse de la memoria.
Muchas gracias. Y solo para concluir, porque no hubo más tiempo, al finalizar ustedes van a poder tener comunicación con ellos, pueden hacerles sus consultas, pedirles sus correos electrónicos para que puedan tener otra comunicación. Solo de manera de reflexión también decirles, por ejemplo, los tribunales ahora han establecido un nuevo mecanismo de hacer justicia, que es el de las medidas reparadoras. En eso han pedido que, por ejemplo, el Estado cumpla con elaboración de textos o incluir la información de los casos en el pensum de estudios del Ministerio de Educación, también elaborar videos que puedan ser difundidos para que, como obligar al Estado para que cumpla con su papel de difundir la historia que se está juzgando hoy después de más de 3 décadas. Entonces, este fue el panel La responsabilidad del Estado ante la memoria histórica en el segundo Festival de Gobierno Abierto. Elsa Coronado se despide de ustedes y gracias a Edilberto Torres y Fuentes y Carlos Juárez, que fueron nuestros panelistas esta mañana. Un aplauso para ellos, por favor.